están? Buenas noches, bienvenidos a Día D. Todos estamos muy preocupados con lo que está pasando en La Libertad. Desde la época aciaga de la lucha contra el terrorismo, contra Sendero Luminoso, los peruanos no veíamos esto que ocurrió en Trujillo, ¿no? El ataque con cartuchos de dinamita en la sede del Ministerio Público. Desde esa época, ninguna institución pública había sido objeto de un ataque de esta naturaleza. Y debiera ser un punto de quiebre, ¿no? Debiera reclamar frente a esta situación acciones políticas radicales, pero no, pues no. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, parece más blindado que nunca y sigue ahí, pese a que hace ya varios meses dijo, si en 2 meses mi plan no resulta, pues yo renuncio hasta ahora. Y veamos además lo que está ocurriendo en La Libertad, ¿no? Que desde hace 2 décadas es el reino político de Alianza para el Progreso de César Acuña, cuando este atentado no es sino el colofón de un desborde criminal largamente advertido. Richard Apolo, porque la respuesta del Ejecutivo ha sido desplegar más de 400 efectivos entre policía y Fuerzas Armadas. Richard Apolo acompañó a las fuerzas del orden a hacer este despliegue que tiene la orden de ejecutar planes cerco, cercar zonas donde, según inteligencia, están identificados jefes de bandas criminales para proceder con las detenciones. Ahí estuvo Richard Apolo. Pero volviendo a lo que ocurre en Trujillo, hablemos de los pulpos y cómo es que esta banda criminal de talla ya internacional empezó hace ya algunos años, varios años, como una banda dedicada a extorsionar taxistas y mototaxistas, ¿no? Esa era la actividad criminal. Pero claro, con mentalidad empresarial lo que están haciendo ahora las bandas criminales es buscar nuevos mercados. Entonces ahora los pulpos también incursionaron en el tema de los secuestros. Pero hace 5 años esa delincuencia común en La Libertad, en Trujillo, ha dado un salto cualitativo, porque encontraron en la minería ilegal una forma de hacerse de material explosivo y aprender a manipularlo. Y hoy los pulpos y los mineros ilegales han formado una simbiosis muy peligrosa. Esta es una investigación con datos de ojo público. Los pulpos chalequean a los parqueros, que son los que transportan el mineral extraído ilegalmente, y a cambio tienen acceso a material explosivo para ejecutar atentados como el del Ministerio Público en Trujillo. Les dejo un dato más antes de que vean el reportaje de Richard Apolo, que está muy completo porque nos cuenta cómo es que se ha diversificado y cómo es que ha tendido sus tentáculos hasta el plano internacional esta organización criminal, los pulpos. En los últimos 7 años, la tasa de homicidios y víctimas de extorsión en La Libertad se ha triplicado de 69 por 100.000 habitantes en el 2017 a 240 solamente el año pasado. Tierra de nadie. Reportaje con imágenes y material exclusivo de Richard Apolo. Captadas ayer sábado en Trujillo, estas imágenes forman parte de un gran despliegue de las fuerzas de élite de la Policía Nacional, un gran contingente ingresando a lo que llaman las autoridades. Es el corazón de la criminalidad en Trujillo. Son 5:41 de la tarde, estamos en la zona denominada Cruz Blanca. Se está realizando un operativo policial porque esta zona de Cruz Blanca es la zona de los pulpos, la organización criminal más grande en Trujillo. La cuna de los pulpos, y lo que se está haciendo justamente en este estado de declaratoria de emergencia, estamos aplicando el plan rastrillo, casa por casa. La Policía Nacional, con todos los efectivos, tanto de inteligencia, el Escuadrón Verde, también los efectivos justamente de los efectivos de Greco, de Dinoes, todos están participando. Y es que hablar de los pulpos, hoy en día dicen muchos, es hablar de palabras mayores en cuanto a organizaciones criminales, las cuales, junto a los pulpos, han puesto en jaque una región que parece haber sido tomada por ellos y que parece, con lo sucedido a inicios de semana, haberle declarado abiertamente la guerra a las autoridades.
Acaban de meter una bomba acá al Ministerio Público. Es una manera nefasta de iniciar el 2025, ¿no? Con la detonación de dinamita más grande en la historia de Trujillo. Ni siquiera en la época del terrorismo se ha visto algo como esto, ¿no? Pero ya más o menos están marcando la valla de lo que va a ser el 2025. Trujillo es llamada la nueva Sinaloa del Perú. Esto debido a los altos índices de criminalidad que existen en nuestra región, producto de la red de corrupción que hay. ¿Por qué pese a los estados de emergencia, la criminalidad, lejos de alejarse o retroceder, aquí en Trujillo parece haberse incrementado, más bien tomado más fuerza? Mira, como nosotros le hemos manifestado hace algunos días, nosotros tenemos que reconocer que la criminalidad es un hecho que tiene muchísimos años, incluso aquí en Trujillo. Las ondas criminales aquí tienen más de 30 años. Son generaciones de generaciones que han estado aquí cuando la Policía Nacional ha efectuado las capturas, se han reorganizado y la organización criminal, sus nuevas huestes, comenzaban a liderar. Este es Jimmy Larry Bazán Valderrama, alias Pequeño. Hoy en día, mientras dura su proceso, inquilino entre comillas del penal de Chayapalca, donde cumple prisión preventiva, sindicado de ser uno de los líderes de la organización criminal, Los Compadres, que en los últimos tiempos ha ido ganando terreno en cuanto a su accionar criminal, colocándose entre las más importantes y crueles de Trujillo. La estructura del AMPA en el Perú funciona como una hidra, ¿no? Este monstruo mitológico al que le salen muchas cabezas, cortas una, salen tres más o menos así. Entonces, el reciclado de los malditos del triunfo terminan convirtiéndose en Los Compadres y en la Gran Alianza, que es otra banda importante ahora. Es la Gran Alianza, es Los Compadres. Está la Jauría y los Pulpos. Esas son las principales. Cuando la madrugada del 20 de enero último, en un plan siniestro, donde participaron vehículos para el traslado de explosivos, y luego finalmente fue el conductor de esta motocicleta quien dejaría el paquete funesto en los exteriores del Ministerio Público, las miradas de los investigadores policiales se fijaron en alias Pequeño, afirmando que desde prisión y vía telefónica, Pequeño había dirigido el salvaje ataque en un claro, decía la policía, mensaje de advertencia contra la fiscal Jennifer Ludeña, quien habría tenido entre sus manos el pedido de ampliación de la prisión preventiva para Pequeño y otro de sus compinches. Pero además, desde este año, Ludeña es la presidenta de la Junta de Fiscales Provinciales de La Libertad. ¿Qué hay con este Pequeño? Bueno, en realidad a mí no me suena de nada, o sea, te diría, no, ni siquiera es un protagonista del AMPA como se conoce. ¿Quién es este Pequeño? Bueno, entiendo que es un hermano de un investigado por la Fiscalía de la banda precisamente Los Compadres, ¿no? Pero también no me suena, además como te digo, los nombres que saltan a la palestra normalmente son los nombres que grupos de interés, quieren que nosotros veamos. Charlie Becerra ha investigado por años la evolución de la criminalidad en el norte del país, sobre todo en Trujillo. Autor de libros como Gringacho o El origen de la hidra, crimen organizado en el norte del Perú, Becerra sostiene que Los Compadres son el rezago de una de las más importantes bandas criminales de Trujillo, como lo fueron en su momento los Malditos del Triunfo. Y si bien Los Compadres tienen, dice Becerra, un control importante, no tienen el poderío ni la espalda económica que significa ponerse en el ojo de la tormenta, supuestamente atribuyéndose un atentado, como lo ocurrido la madrugada del lunes 20 de enero. Para Charlie Becerra, en Trujillo, solo existe una organización poderosísima, capaz de atreverse a atentar contra una sede judicial. Este es un atentado mayor. O sea, no cualquier banda o grupo criminal se atrevería a hacer algo como esto, ¿no? Entonces tú piensas qué banda podría encajar en ese perfil y para mí el perfil más próximo es el de los Pulpos. ¿Tienen ese poderío? Por supuesto. O sea, ¿ese poderío no lo tienen Los Compadres, por ejemplo? Ten en cuenta que los Pulpos han sido la única organización criminal que ha sido capaz de llevar adelante secuestros, no uno, sino varios. Este video de julio pasado registra, según la policía, a la nueva generación de los Pulpos, que habría sido tomado en este canchón de tierra enclavada en el barrio Cruz Blanca, cuna
por generaciones de los pulpos. Es más, en uno de los extremos de aquel canchón se encuentra esta gruta en honor a Teófilo Cruz Álvarez, conocido como el Father, patriarca, dicen, de la organización criminal. Aquel lugar, como se muestra en este otro video, no solo habría servido, refieren los investigadores, para que algunos integrantes de los pulpos organicen fiestas, sino además, aquel lugar habría sido, cuentan, perfecto para que los pulpos se escondan sin levantar sospechas a las víctimas de secuestros que llevaban a cabo. Uno de ellos, el ocurrido en julio del año pasado contra la universitaria Cristel Cotrina. Cotrina, en un primer momento del rapto también, habría sido llevada por sus captores a este lugar. Según la policía, este era el sitio donde los pulpos mantenían secuestrado a las víctimas. Lo podemos ver aquí, era como un hueco. Arriba que hemos visto esa cancha de tierra donde jugaban fulbito. Y aquí era fácil porque te conecta y por ese pequeño pasadizo conecta hacia la otra calle. Entonces era fácil, si advertían la presencia policial de este lado, sacar a la víctima por acá y llevársela o trasladarla a otro sitio para despistar a los investigadores. Pero si esta es la tercera generación de los pulpos, ¿quién es hoy la cabeza de esta gran organización criminal? Pues no es otro que un escurridizo, cruel y sanguinario personaje, como lo califican los investigadores policiales. Johnson Cruz Torres, quien, refieren, ha sabido llevar su negocio criminal a un nivel impensado. Un sujeto que aprovechó la pandemia, dicen, para mirar los yacimientos mineros en patas y con ello hacerse fuerte económicamente frente a otras organizaciones criminales. El problema de las organizaciones criminales aquí en Trujillo es muy preocupante y delicado. Pues si bien el sicariato y la extorsión continúan siendo parte del negocio de las organizaciones, lo preocupante es que además el gran negocio en realidad de estos criminales es la minería ilegal. En la minería ilegal, ¿quiénes están? ¿También los compadres y los pulpos o solo es la hegemonía de una de estas bandas? Están los pulpos, también está la jauría y hay otras organizaciones de las que no hablamos mucho porque todavía no han sido bautizadas, entre comillas. Ajá. Pero te puedo decir que de allá proviene el poder real, viene de allá. Dicen que apropiarse de yacimientos mineros en patas, robar oro a las mineras legales y extorsionar a otras tantas, Johnson y los pulpos han logrado tener el dinero suficiente y necesario para llevar adelante su negocio con total impunidad. Lo cierto es que también, lamentablemente, hay malos elementos policiales dentro, coludidos con algunas organizaciones. Mira, no solamente hay malos elementos en la policía, hay malos elementos en la fiscalía, hay malos elementos en el Poder Judicial. Entonces, contra ellos también tenemos que ir, porque juez o fiscal que deje en libertad a un delincuente, entonces es el brazo judicial de la organización criminal y por tanto debe ser juzgado de esa manera. ¿Y qué hacemos también es con esa mano dura, también con malos policías que se coluden? ¿Qué lo estamos haciendo? Y si el dinero no basta para corromper, dicen, Johnson y los pulpos son capaces de todo con tal de hacer sentir su poderío. Por eso, para muchos, no les cabe la duda que Johnson Cruz habría ordenado el atentado a la sede del Ministerio Público en Trujillo. ¿Qué buscaban las organizaciones criminales como los pulpos? Dejar un explosivo y hacer estos estragos en esta sede. Esto nos hace pensar que el atentado ha sido para amedrentar a los fiscales superiores quienes laboran aquí, quienes también ven casos de crimen organizado y son las cabezas de esta fiscalía. ¿Qué debemos entender, señor Liendo? O sea, decir, la policía todavía está en la capacidad, por decirlo de algún modo, de repeler eso, o ya no está en sus manos. Cuando es un problema de seguridad nacional, en este caso por la violencia criminal elevada a su máxima expresión, y evidentemente tenemos acá hechos concretos de que la policía ha sido sobrepasada en el control del orden interno.
Ayer sábado, como parte del estado de emergencia y buscando ayudar a frenar a las organizaciones criminales, llegaron a Trujillo alrededor de 400 integrantes de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a la subzona de seguridad jurisdicción del Comando Operacional del Norte. La gran pregunta para muchos especialistas es cuánto en realidad pueden hacer o están en realidad facultados a hacer las Fuerzas Armadas en la lucha contra las organizaciones criminales aquí en Trujillo. La queja de ellos es que ustedes no comparten el plan o tampoco hay un plan para ellos. El plan ha sido entregado el día martes en la noche y lo que nosotros estamos haciendo es ejecutando en este momento nuestra parte del plan. ¿Cuál es el control territorial? No solamente el ingreso de casa por casa, el plan rastrillo, sino también vamos a comenzar a sacar los stickers de todas las organizaciones criminales como se está haciendo en ese auto. Aquí se tiene que aceptar